Permíteme un momentito. Bueno, jóvenes, mil disculpas. Creo que se me fue la señal por unos minutos. Bueno, retomando, pues veamos lo referente a la semana pasada. Nosotros habíamos estado viendo, quedamos específicamente en la parte
de la función notarial. Y cómo era que se tenía que ejercer las actividades del notario prácticamente, ¿verdad? Veamos nuevamente, acá les voy a compartir la presentación de esta semana. Entonces, vean, acá estamos. Bueno, vean pues. Entonces, haciendo un pequeño repaso, la semana pasada veíamos lo referente a los principios fundamentales de qué era el notario, todo lo referente a un poquito de historia de lo referente al notario y vimos lo referente a la función notarial, finalidades de la formación jurídica profesional, etcétera, ¿verdad? Entonces, este es un breve repaso. Veamos ahorita, les voy a compartir la presentación. Entonces, acá, como les mencionaba, lo de los programas, lo referente a los programas, ustedes pueden irlos viendo o pedirlos en la Secretaría de su sede, ¿verdad? Para que se los puedan proporcionar. Y así ustedes pues tener el listado, ¿verdad? De cuáles son los temas. Otro aspecto importante que ustedes tienen que pueden tomar en cuenta es la bibliografía, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la bibliografía, también se les hizo mención. Por ejemplo, en este caso, la bibliografía que yo les voy a recomendar es lo referente a Neri Muñoz, ¿verdad? Neri Muñoz tiene una muy buena bibliografía para que ustedes la puedan buscar y la puedan tomar en cuenta dentro de sus clases, ¿verdad? Eso es lo único. Entonces, cuando nosotros hablamos ahorita de esta semana 2, vamos a enfocarnos en cómo es que se va a elaborar el protocolo como tal, ¿verdad? Permítame, ahorita les voy a compartir esa presentación porque no me carga, pero ahorita me va a cargar en unos minutitos. Bueno, veamos pues cómo estamos ahorita. Estamos bien. Ahorita sí ya les estoy compartiendo la semana 2. Ahorita sí yo creo que ya no tenemos ningún inconveniente. Mil disculpas. Ese bajón de energía me descontroló aquí todo. Entonces veamos pues. Tenemos primer semana y tenemos acá. La parte que nos tocaba continuar, que era lo referente a los principios generales del derecho notarial. Ay, nuevamente no, mira, mil disculpas, permítame un momento que no es la presentación. Acá está, sí. Bueno,
El notario y su formación jurídica profesional. Acá estamos. Vean, pues. Si nosotros ya analizamos todos los puntos anteriores, ya evaluamos en qué consiste el derecho notarial como tal y recordamos los principios que en su momento nosotros ya analizamos y ya se los expliqué cada uno de ellos. Entonces, ahorita la comprensión del notario o qué es el notario junto con las funciones que nosotros ya vimos, que era el de asesorar, el de darle forma a la voluntad de las partes, el de darle autenticidad, el de legitimar a las partes. Entonces, ahorita ya es un poquito más comprensible cuando nosotros hablamos de qué es notario como tal. Tenemos entonces el notario, una pequeña definición del notario. Esta es recomendable que a ustedes pues no se les olvide porque es una definición que se maneja prácticamente como que forma a nivel centroamericano, ¿verdad? Y para que ustedes puedan tener una mejor comprensión de qué es el notario como tal y esa definición. Entonces, aquí tenemos que es el profesional del derecho encargado de una función pública que consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados para ese fin, confiriéndoles autenticidad y conservando los originales. Expidiendo copias que se den fe de su contenido. Esa es la definición de qué es notario. Entonces, si nosotros explicamos cuál es esa definición de notario como tal, la desglosamos, ¿verdad? ¿De qué es esa definición de notario? Nosotros vamos a encontrar definitivamente cuando nosotros hablamos de que es un profesional del derecho y nosotros ahorita más adelante vamos a ver de que se recibe de acuerdo con los sistemas, porque ya vimos los sistemas del derecho notarial. Y nosotros vimos que en el caso de Guatemala, el notario está inmerso en el sistema latino. Sí, entonces cuando hablamos del sistema latino, ahí mencionaban dentro de las características del notario, dentro de ese sistema, de que tenía que ser un profesional egresado de una universidad, ¿verdad? Entonces, por eso mencionan acá, bueno, entonces el notario es un profesional del derecho, ¿verdad? Encargado de una función pública, porque nosotros también la semana pasada ya vimos todo lo referente a esa función pública que ejerce el notario, ¿verdad? El de servir a nuestros requirentes de acuerdo a la voluntad que ellos quieren, ¿verdad? Lo único que nosotros hacemos es recibir esa información y darle forma legal a esa información según la voluntad de las partes, lo que ellos necesitan. Para eso estamos, ¿verdad? Para eso está el notario o para eso era específicamente lo de la función pública, ¿verdad? Bueno, que consiste en interpretar, recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, que era lo que yo les mencionaba ahorita, que es como nosotros vamos a definir en qué consiste esa función pública, ¿verdad? Redacta los instrumentos adecuados o idóneos de acuerdo a la voluntad de las partes, ¿sí? Eso también lo vemos nosotros acá a modo de resumen, ¿verdad? Pero ustedes se recordarán que ya dentro de los semestres nosotros vimos especificación de los instrumentos públicos, ¿verdad? Tanto documento privado como documento público y dependiendo qué es lo que necesitan los requirentes o sus clientes en su caso. Se les confiere autenticidad. También vimos en qué consistía esa autenticidad, aunque ahorita más adelante y dentro de esta clase vamos a ver lo referente a los requisitos habilitantes del notario. Yo creo que ustedes ya ahorita se van recordando cuáles son esos requisitos habilitantes del notario y dentro de ellos nosotros vemos que ya cumpliendo con todos los requisitos, nosotros en una juramentación que se hace tanto en el Colegio Profesional de Abogados y Notarios como en la Corte Suprema de Justicia, se registra la firma y el sello que ustedes van a utilizar. Entonces ya con eso, ustedes
a los documentos que ustedes le plasmen su firma y su sello, va a tener esa autenticidad, ¿verdad? Conservando los originales, dependiendo de qué documento o qué instrumento público estamos autorizando, ¿verdad? Esta clasificación de los documentos o los instrumentos públicos la vamos a ver ahorita más adelante, y dependiendo de qué tipo de documento sea, pero si nosotros nos enfocamos a los instrumentos públicos, que son las escrituras matrices, como nosotros ya lo vimos, esos son los originales. Entonces recordemos que esos sí los conservamos, ¿verdad? Y nosotros podemos extender las copias o los testimonios que se necesite por parte de los interesados cuando sea necesario, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere esta definición de qué es el notario. Tenemos entonces la formación del notario en sí, en qué va a consistir esa formación del notario. Tenemos que esa formación del notario, permítanme, solo se las voy a mover un poco. Quiero ver cómo lo ven. Bueno. Tenemos la formación del notario y la vamos a conocer o la podemos definir o comprender como que es la actividad del notario que está señalada por su carácter de depositario de la fe pública y por ello no admite desviaciones ni quebrantos que puedan turbar la confianza a que el notario como tal se debe a su acreedor en estos casos o en este caso a sus clientes, ¿verdad? O a sus requirentes en todo caso. Entonces recordemos que cuando hablamos de formación no vamos a ver únicamente el aspecto académico o profesional, como acabamos de ver, de que es un profesional del derecho, porque sabemos que ya cumplió con todos los requisitos universitarios, sino que también se debe cumplir con ciertos valores y principios, que también los vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, esa formación que debe tener el notario o el profesional como tal es un conjunto, ¿verdad? Tenemos acá que el notario y el abogado como profesionales del derecho, que son ambos, deben tener una formación jurídica común. Son profesionales de servicio y su encauzamiento y dirección le corresponde a la universidad, que era lo que les mencionaba, ¿verdad? Dentro de nosotros ese conocimiento tanto del derecho en cuanto a la doctrina, en cuanto a la parte legal, ¿verdad? El ordenamiento jurídico. Muchas veces nosotros creemos que esos principios también están inmersos en la ley, pero la ley va más enfocada a la normativa, ¿sí? Pero cuando nosotros vemos todo lo referente a esos principios, que ya vimos nosotros y ya recordamos en la clase pasada, vamos enfocados a todos esos valores que deben de ir inmersos en el derecho, ¿sí? Entonces, el derecho, cuando nosotros hablamos de derecho, no únicamente lo vamos a enfocar con la parte legal, ¿sí? Sino que nosotros también lo enfocamos que en la parte doctrinaria, donde vemos todos los principios referentes a determinado fin, ¿verdad? O a determinada área del derecho, y también vemos lo referente a la normativa, que son todo nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? Permita. ¿Cómo estamos? Sí, bien. Tenemos entonces, continuamos y estamos en el notario como profesión universitaria, ¿sí? ¿Por qué lo mencionan acá como parte de la formación del notario? Recuérdense que si nosotros vimos los dos sistemas que existen dentro del derecho notarial, vimos que en el sistema sajón, por ejemplo, no era necesario tener esa característica de egresado de la universidad ni tener mayores conocimientos, ¿verdad? Incluso nosotros hemos aprendido dentro de la doctrina también que hay países donde la profesión del notario como tal va separada
del abogado, ¿verdad? Hay países donde se estudia una carrera universitaria únicamente con el título de notario y otra con el título de abogado, ¿verdad? Entonces, por eso mencionan acá la importancia que se tiene de que no es que nosotros acá la tengamos por separado y eso perjudique, sino que acá nosotros tenemos la particularidad de que la universidad ordenó el pensum, ¿verdad? O las universidades de Guatemala ordenaron el pensum de acuerdo a que el profesional saliera con ambos conocimientos. Entonces, veamos acá. El notario debe tener formación universitaria básica y esta formación debe comprender las disciplinas jurídicas necesarias para conocer el derecho positivo y en grado apreciable también el derecho positivo comparado. Pero fundamentalmente la formación básica del notario debe ser la misma que el abogado, que era lo que yo les mencionaba, ¿verdad? En qué consistía esa formación o cómo la maneja las universidades en Guatemala, ¿verdad? Que la manejan conjuntamente. Recuérdense que en este momento nosotros ya sabemos a qué se refiere con ese derecho positivo y ese derecho positivo comparado, ¿verdad? Y se hace porque recordemos que el derecho notarial no es que haya surgido únicamente en Guatemala, sino que se compara muchas veces a la hora de la creación y la aplicación de los principios y normas referentes al derecho notarial con un derecho comparado. Y recordemos que ese derecho comparado va enfocado a analizar cómo aplica el derecho notarial o la parte o la rama del derecho notarial en otros países, ¿verdad? Recordemos que no es que solo se copie, ¿verdad? El derecho comparado, sino que únicamente se hace como que un análisis o para sacar un criterio propio de cómo es que funcionan ciertas normas jurídicas en determinado país y ver si podrían surtir efecto y convertirse como parte del derecho positivo en otro país o en otro estado, ¿verdad? Entonces, esa es la idea del derecho comparado. Se aprende un montón. Lo mismo pasa con la doctrina, por ejemplo. Tenemos acá las fases de la formación. Tenemos formación científica, formación técnica, ambiental, cultural, económica y social. Cuando nosotros hablamos de formación, nosotros ya traemos ese análisis de la ciencia social, ¿sí? Por ejemplo, o de la ideología. Porque recordemos que a la hora de crear algo, en este caso una formación notarial, se tiene que evaluar no solo la parte legal o jurídica, sino que antes de llegar a la parte legal o jurídica, nosotros tenemos que analizar y comprender el que tiene que existir. Cuando hablamos de lo científico, es aquella investigación científica, ¿verdad? Algo que no se ha estudiado o no se ha analizado en su momento. Entonces, cuando se habla de esa investigación o esa formación científica, es porque toda la doctrina que existe para que puedan crearse las normas o leyes, en este caso, se tuvo que investigar, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasa con las técnicas. Recuérdense que en algún momento nosotros vimos algún curso de los métodos y técnicas de investigación y iba enfocado a eso, ¿verdad? A la técnica hay cualitativa y cuantitativa, etcétera, ¿verdad? Tenemos la ambiental y la cultural, que va de la mano también con la económica y la social, porque si nosotros hablamos de esas ciencias sociales, nosotros tenemos que comprender que es ese análisis y es ese estudio a la sociedad como tal, a su conducta, a su cultura, a la religión, etcétera, ¿verdad? A la economía, como lo mencionan, porque de acuerdo a eso, pues se puede analizar dentro de ese derecho positivo el que se pueda aplicar o si pueda ser eficaz la aplicación de una norma, ¿verdad? De una norma jurídica. En este caso, la función, las actividades y todo lo regulado referente al ejercicio del notario como tal, ¿verdad? Y todo lo encontramos nosotros, tanto en la doctrina como yo les indiqué, o como nosotros tenemos el conocimiento, ¿verdad? Y también en la parte legal,
que es las diferentes leyes y reglamentos referente al derecho notarial que nosotros tenemos dentro de nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? Bueno, tenemos la siguiente, que es lo referente a los medios directos para capacitar al notario. Tenemos como primer punto la formación universitaria que culmine con el grado de licenciatura, ¿verdad? Bueno, entonces eso era lo que veníamos hablando. Ustedes entran, tienen un pensum de estudio en la universidad, luego de culminar, obtener su cierre de pensum, por ejemplo, ya tienen que hacer las evaluaciones respectivas, así como su tesis que les da el grado de la licenciatura y con su grado académico de abogados y notarios, ¿verdad? Posterior, ustedes pueden seguir sus conocimientos, ¿verdad? Académicos y lo tienen con una maestría o un doctorado en Derecho Notarial. Tenemos el sistema de oposición. Este se maneja como, este es opcional, ¿verdad? Pero recuérdense que muchas veces es un requisito para optar a ciertos cargos, ¿verdad? O a cierto empleo, oportunidad laboral que se tiene. Entonces es un sistema de oposición en los cuales requieren de ciertos o solicitan ciertos requisitos. Entonces también es un medio para capacitar, ¿verdad? Muchas veces es a través de diplomados o capacitaciones, etcétera. Tenemos la universidad o facultad notarial específica. Esto muchas veces se da dentro del sistema latino en algunos países, ¿verdad? Que aparte de culminar su grado de licenciatura, se le requiere una capacitación especial o un tipo de seminario, le conocemos muchas veces acá, dentro de una notaría específica, ¿verdad? En este caso acá no lo manejamos de esa forma, como ya se los expliqué cuando vimos la lista. Y tenemos que en otros estados se da el estudio simultáneo, también en otros países o estados se da el estudio simultáneo del notariado con la abogacía, perdón, que es lo que nosotros vemos acá en Guatemala, ¿verdad? Nosotros estudiamos simultáneamente las dos profesiones, ¿verdad? Bueno, seguimos entonces y tenemos la siguiente, vamos a ver, es esta. Bueno, entonces entramos al siguiente tema, que es el del protocolo notarial, ¿sí? Ya hablamos un poquito lo referente al protocolo porque lo vimos dentro de los principios y también lo vimos cuando hablamos de los sistemas del derecho notarial, que vimos que el sistema latino, el notario utilizaba un protocolo, ¿verdad? Entonces hablamos un poquito de él. Pero veamos acá, vamos a tocar el tema para ver un poquito más a detalle en qué consiste el protocolo. Les voy a pedir de favor de que si tienen ahí su código notarial, que por favor lo tengan ahí a la mano o lo busquen para que vayan marcando algunos artículos importantes que les voy a ir mencionando acá, ¿verdad? Entonces, solo para que lo tengan ahí a la mano. Tenemos entonces, veamos, tenemos un poquito de antecedentes, ¿verdad? Pequeño porque no nos podemos extender mucho, pero como ya les digo, ustedes pueden buscar dentro de la bibliografía, entonces, para que ustedes puedan comprender y extender un poquito su conocimiento. Tenemos como antecedentes en los comienzos de la vida jurídica, los hombres estipulaban verbalmente realizando el lenguaje como un elemento capital, empleando a modo de texto y el rito como forma de expresión litúrgica, ¿sí? Esto también lo mencionamos cuando se habla del documento, ¿verdad? Recuérdense que no existía un documento como tal. Si nosotros hablamos de antecedentes, no es que estemos hablando de 1 o 2 años anteriores, ¿sí? Los antecedentes vemos como parte de la historia. Entonces, cuando hablamos de ese protocolo notarial, nosotros acá nos menciona dentro de la historia que no existía, ¿verdad? Que al final, a la hora de, y lo mencionábamos en la clase pasada, a la hora de que nosotros queríamos realizar un negocio jurídico con otra persona o algún tipo de trato, era únicamente basado
en la palabra, ¿verdad? De forma verbal se utilizaba. Luego se empezó un poquito de problema con lo verbal, entonces dijeron, bueno, entonces no, ¿verdad? Mejor pasémonos a utilizar un testigo, ¿sí? O porque muchas veces con la persona con la que se había hecho el trato, o fallecía, o, o simplemente ya no vivía ahí, o etcétera, cualquier situación. Entonces buscaban a un testigo que pudiera dar fe de las mismas, ¿verdad? Lo mismo pasa cuando se creó el documento como tal, que no existía un documento. Entonces, pero después se dio el problema de que ya no encontraban al testigo o fallecía el testigo o etcétera, ¿verdad? Entonces, a raíz de ahí fue que empezaron a implementar, utilizar un documento como tal, ¿sí? En el caso era un documento privado, ¿verdad? Pero ya luego, conforme va evolucionando, va existiendo más doctrina, esa formación científica del notario, una formación académica, universitaria. Entonces ya le implementa dentro de ese sistema latino el utilizar un protocolo, ¿verdad? ¿Para qué? Para darle más, como nosotros vimos en su momento, dentro de la función notarial. Recuerdan que vimos esa seguridad, ese valor, esa certeza jurídica a los documentos que el notario va a autorizar, que usted como notario va a autorizar. Entonces, de ahí es donde surge la idea de crear o de estipular ese protocolo donde se iban a guardar todos esos documentos que el notario pues iba a autorizar como tal. Dentro de la etimología, ustedes pueden observar acá que tenemos que no hay una etimología concreta como tal, ¿verdad? Entonces, dentro de la doctrina, los juristas del derecho notarial utilizan que en primer punto viene del griego colon, ¿verdad? Que quiere decir pegar. ¿Estamos? ¿Por qué lo manejan como pegar? Porque se utilizaban las hojas, hasta la fecha se usan los folios sueltos, ¿verdad? Ya pudieron ustedes recordarlo dentro de su curso. Se usan los folios y se incorporan a un tomo, ¿verdad? Donde por eso es que se le llama una colección ordenada de documentos. Entonces era como pegarlos, ¿sí? Por esa razón fue que se saca de esa etimología el protocolo como tal. También mencionan otra, dentro de la doctrina se menciona otra etimología que es del sácristo, del cul, que significa reunir, ¿sí? Y también de los romanos, que le llamaban tabeliones, y consistía en conservar la copia de los documentos que ellos redactaban. Entonces, así es como se va formando, o de aquí es como se forma esa etimología del por qué se le denomina protocolo como tal, ¿verdad? Bueno, entonces, esto lo vamos uniendo con la definición que nosotros vamos a ver ahorita, protocolo, y de las razones de legalización de firmas y de los documentos que el notario registra de conformidad con la ley, ¿sí? Entonces, acá nosotros nos vamos a ir, si tienen su código de notariado ahí a mano, por favor, se van a ubicar a partir del artículo 8, ¿verdad? De nuestro código de notariado. Recuérdense ese que es el decreto 314. Y está el artículo 8, ¿verdad? Ahí es donde nosotros encontramos esta definición legal de qué es el protocolo. Cuando nosotros hablamos de esa colección ordenada, entonces ahí es donde recordamos que todos los instrumentos públicos que usted como notario va a autorizar en esas hojas de protocolo son las que usted va a guardar, las originales las va a guardar. Nunca, nunca se van a entregar las originales, ¿verdad? Siempre van a ser copias. Pero ¿cómo van a, la gente, o cómo vamos a extender nosotros la copia de ese original? A través de su autorización, ¿sí? Es como usted le va a dar valor a esas copias o a esas fotocopias que usted va a extender de las originales, ¿verdad? Entonces, por favor, las originales del protocolo nunca se entregan, ¿verdad? Mucho cuidado con ellas.
De las actas de protocolación, que son otro tipo de instrumentos públicos que también se imprimen dentro de las hojas de protocolo, las razones de legalización de firmas y los documentarios registra de conformidad con la ley. Todos estos instrumentos públicos son los que se imprimen dentro de las hojas de protocolo y se tienen que guardar, ¿verdad? Por eso le denominamos esa colección ordenada. ¿En qué consisten las escrituras matrices? ¿En qué consisten las actas de protocolación? Esas las vamos a ver, ¿sí? Más adelante las vamos a ver. Ahorita nos estamos enfocando únicamente en qué es el protocolo notarial, ¿verdad? Bueno, veamos entonces la apertura del protocolo. ¿En qué va a consistir? La apertura del protocolo es ese derecho que usted como notario está obligado a realizar. Es un trámite que usted tiene que realizar a la hora de que usted va a empezar a imprimir sus primeros instrumentos públicos. ¿Sí? Sin apertura, usted no puede imprimir. Usted pudo haber comprado su protocolo, ¿verdad? Compra su protocolo. Recuérdense que lo venden por lotes en la Superintendencia de Administración Tributaria. Ya usted con su colegiado, ¿verdad? Ya registraron su firma, su sello. Usted se aboca, ¿verdad? Puede comprar su protocolo y ya. Pero eso no quiere decir que con eso usted ya tiene su derecho de apertura. No. Nosotros hablamos del derecho de apertura. Se tiene que llenar un formulario. ¿Quién se lo emite? Se lo emite el archivo de protocolo, ¿sí? Le dan su formulario, usted lo llena con toda su información, le dan un recibo, ese recibo usted cancela ese derecho de apertura, que ahorita vamos a ver su fundamento legal, y ya con ese automáticamente usted ya está en derecho de aperturar, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de apertura, es iniciar a imprimir en nuestras hojas de protocolo, ¿sí? ¿Cuándo iniciamos? Sí, bien es cierto, podemos iniciar en cualquier mes del año, ¿sí? Pero es importante que nosotros sepamos que se puede aperturar desde el 1 de enero, ¿sí? Que usted en enero usted no va a trabajar y va a aperturar hasta el 1 de febrero, está bien. Que usted se animó a trabajar en su protocolo hasta el 1 de agosto, está bien, siempre y cuando no se le olvide a usted realizar su apertura. Vean en su artículo 12, por favor, el fundamento legal de su apertura del derecho de protocolo. Ahí, bueno, en la presentación nosotros encontramos que el protocolo se abre cada año con la primera escritura que se facciona, ¿verdad? Que se imprime en su protocolo, la cual llevará siempre el número 1, la primera, ¿verdad? Si usted empieza a cartular o empieza a accionar su primer instrumento público, siempre va a llegar el número 1. El 1 de enero, que es cuando nosotros podemos empezar con nuestro protocolo, lleva la número 1. Si el 2 de enero hicimos otro instrumento público, lleva el número 2. El 3 de enero hicimos otro instrumento público, lleva la número 3. Y así sucesivamente. Un orden, ¿verdad? Un estricto y riguroso orden de los instrumentos públicos. ¿Estamos? Bueno, entonces acá dentro de nuestro artículo 12 de nuestro código de notariado encontramos que se establece que se abre el instrumento que el notario autorice, el que principiará en la primer línea, ¿sí? En la primer línea. Yo creo que acá, permítanme. Acá les voy a mostrar las hojas de protocolo para que ustedes la vean. Creo que lo vamos a ver cuando veamos lo del instrumento público. Ahí les coloqué una hoja de protocolo para que ustedes vean. Pero es bien fácil porque, si ustedes recuerdan, dentro de su semestre tuvieron que haber visto, hicieron protocolo. Entonces vieron que tenían números, ¿verdad? Las hojas de protocolo tienen números. Claro, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, pero solo para que se recuerden, ¿verdad? Tienen números.
en la primera línea, no en la segunda, en la primera. Bueno. Dice que se principiará en la primera línea del pliego inicial. ¿Sí? Ahí estamos con eso. Ya está su apertura de protocolo, ¿verdad? Bueno, comprar su protocolo, pagar su derecho de apertura, que veamos, ¿cuál es ese derecho de apertura? Ese está en el artículo 11. Tenemos, los notarios pagarán en la tesorería del organismo judicial 50 quetzales, dice acá, ¿verdad? Pero son 56 más el IVA, ¿verdad? Cada año por el derecho de apertura de protocolo. Los fondos que se recauden por este concepto se destinarán a la encuadernación de los testimonios especiales por los notarios al Archivo General de Protocolos y a la conservación de los mismos, ¿verdad? Bueno, entonces, como les digo, compran su protocolo, van a pagar su derecho de apertura y ya pueden empezar ustedes a accionar sus instrumentos públicos, ¿sí? Bueno. Veamos, pues, la siguiente tenemos acá, que era lo que ya habíamos visto. Parte. Tenemos el contenido del protocolo, que va a llevar su protocolo. Tenemos las escrituras públicas o escrituras matrices, ¿verdad? Estas también están en su artículo 8, que nosotros ya vimos dentro de nuestro código de notariado. Entonces, ahí encontramos también las actas de protocolización, están las razones de legalización, la razón de cierre, el índice y los atestados, ¿sí? Ahorita vamos a ver cada uno de estos. Las vamos a ir viendo uno por uno. Tenemos las formalidades. El protocolo debe llenar las formalidades y requisitos que establece la ley. ¿Y cuáles son esas formalidades y requisitos que establece la ley? Las encontramos en nuestro artículo número 13 de nuestro Código de Notariado. ¿Sí? Entonces, vayan ahorita ahí a su Código de Notariado y anótenle ahí formalidades y requisitos del protocolo, ahí en el artículo 13. ¿Sí? Entonces, ahí pueden ver ustedes las formalidades. Tenemos entonces, vean, espero si tengan ahí su protocolo a la mano, ¿verdad? Para una mejor comprensión del tema. Recuérdense que este es repasito. Ya ustedes ya lo vieron dentro de sus cursos normales. Tenemos el primero que nos indica que los instrumentos públicos se redactarán en español y se escribirán a máquina o a mano de manera legible y sin abreviaturas. ¿Sí? Esto es lo que dice nuestro código, ¿verdad? Actualmente ya no se utiliza el que sea a mano, ¿verdad? Y sobre todo con esa letra tan legible que manejamos, que ya se asemeja a los doctores, ¿verdad? Sin ofenderlos. Entonces, por lo regular, ahorita ya se utiliza solo a computadora, ¿verdad? Sin ningún problema. Los instrumentos, segundo dice ahí, yo no se los coloqué acá dentro de la presentación, pero ustedes ahí con su código en mano me llevan la lectura y dice que los instrumentos llevarán numeración cardinal y se escribirán uno a continuación de otro por riguroso orden de fechas y de instrumento a instrumento solo el espacio necesario para las firmas. ¿Sí? Recordemos cuando hicimos nuestro protocolo, ¿verdad? Los mismos, estas mismas formalidades y requisitos, estrictamente a cumplirse cada una de ellas. El número de los instrumentos no podemos alterarlo, ¿verdad? Aunque nos equivoquemos y hay que cancelar ese instrumento público, lleva número de instrumento, ¿verdad? No se les vaya a olvidar. Las fechas también es algo muy importante, no podemos alterar las fechas, no podemos tener una del 15 de febrero y después una del 10 de enero, por ejemplo, ¿verdad? No se puede. ¿Estamos? Bueno. El protocolo llevará foliación cardinal escrita en cifras. Esa foliación es una pequeña, un orden, ¿sí? Que se coloca en la esquina superior derecha, por lo regular, de nuestro tomo,
¿Sí? ¿Recuerdan cuando hicieron su protocolo? Entonces, en una esquinita le colocamos esa foliación, ¿verdad? Debe de ir, debe de ir. Bueno. Tenemos el cuarto, que es el cuerpo del instrumento. Las fechas, números o cantidades se expresarán con letras. En caso de discrepancia entre lo escrito y en letras, o escrito en letras y cifras, se estará lo expresado en las letras. Recuérdense que a la hora, y eso lo vamos a ver cuando veamos la redacción del instrumento público, únicamente con letras. Ya si ustedes dentro de la opción, su opción de redacción, le quieren colocar números, está bien, pero tiene que ir entre paréntesis. ¿Sí? ¿Se recuerda? Por ejemplo, si ustedes van a colocar el número de DPI, lo colocan en letras y lo pueden poner entre paréntesis en números, ¿verdad? Pero no puede ir solo en números. Mucho cuidado con las fechas también. No podemos colocar el 24 con 24 de julio, no podemos colocar 24 en números, ¿verdad? Tiene que ir en letras todo. Tenemos el quinto, que es los documentos se deben insertar o las partes conducentes que se transcriban se copiarán textualmente. Esto depende de qué tipo de instrumento estamos redactando, ¿verdad? Yo no sé si ustedes dentro de su protocolo redactaron, por ejemplo, una razón de legalización de firma o un acta de protocolación. Entonces, ese documento que ustedes incorporan a esa acta de protocolación para que tenga validez dentro de nuestro protocolo, se tiene que trasladar, tal y como dice en el documento, así se traslada a nuestro instrumento público. Y ese documento, recuérdense que lo tienen que guardar porque después va a formar parte de sus atestados, ¿verdad? Bien. Estamos, espero que ya hayan recordado todo lo que vimos en notariado 1 y notariado 2, ¿verdad? Muy importante. Tenemos el sexto punto, que es la numeración fiscal del papel sellado, que no podrá interrumpirse más que para la intercalación de algún documento que se protocole o en el caso de que el notario hubiera terminado la serie. La numeración fiscal del papel sellado, no tengo aquí esa presentación, pero lo vamos a ver la siguiente semana. Si ustedes recordarán, cuando hicieron su protocolo, llevaba un número, ¿sí? Hasta arriba, su hoja de protocolo. A ese es el que se le denomina la numeración fiscal del papel sellado, ¿verdad? Ese tiene que ir en un riguroso orden, ¿verdad? Los espacios en blanco, en el séptimo numeral, los espacios en blanco que se permitan intercalaciones se llenarán con una línea antes de que sea firmado el instrumento. No podemos dejar mucho espacio. Por ejemplo, si terminamos nuestro instrumento en la hoja en la línea número 10, no podemos dejar el resto de líneas en blanco, ¿verdad? Tenemos que continuar. Solo se deja un espacio prudente entre las firmas y se continúa con el siguiente instrumento, ¿verdad? Recordemos todas esas formalidades que utilizamos cuando hicimos nuestro protocolo. Es muy importante que las recordemos en este momento, ¿verdad? Porque sí se ponen en práctica cada una de ellas. Muy importante. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahí estamos con las formalidades, ¿verdad? Anoten ustedes ahí en su artículo número 13, formalidades y requisitos que debe llevar el protocolo. Luego tenemos nosotros acá el cierre. El cierre nosotros lo encontramos dentro del fundamento legal, ahí en su mismo artículo 12, donde vimos la apertura del protocolo, ahí también encontramos el cierre del mismo, ¿sí? Y no está nada complicado porque la misma ley nos dice cuándo debemos cerrarlo
y que debe de continuar, que debe contener con esa razón de cierre, ¿sí? Entonces, es una razón de cierre. Encontramos entonces que se cierra cada año el 31 de diciembre o antes si el notario dejara de cartular. La razón de cierre va a contener la fecha, el número de documentos públicos autorizados, razones de legalización de firmas, las actas de protocolación, el número de folios que se compone, conservación si las hubiere o las observaciones si las hubiere y la firma del notario. Entonces acá les coloco a ustedes una, ¿verdad? Yo sé que la ven en chiquito, pero el contenido es el que acabamos de ver acá en nuestro artículo número 12. Entonces, ¿qué es lo que vamos a colocar? Bueno, vamos a ver, razón de cierre, 2 puntos. En el departamento de Guatemala, ¿sí? O en Guatemala, departamento Guatemala, el 31 de diciembre del año 2021, procedo a cerrar el protocolo a mi cargo correspondiente al año 2021, el cual tiene contenidos. Supongamos que faccionamos 20 instrumentos públicos, el cual contiene 20 instrumentos públicos, de los cuales recordemos entonces el contenido de nuestro protocolo, ¿sí? El contenido se los di acá, aquí está. Entonces agarramos, el cual contiene 20 instrumentos públicos, de los cuales 10 son escrituras matrices, 5 son actas de protocolo y 5 son razones de legalización. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. ¿Qué más? La cantidad, ¿verdad? La cantidad, los documentos, firma y eso. Las 20 y de los cuales constan 20 folios. Supongamos que cada instrumento público que nosotros autorizamos fue en una hoja. Entonces son 20 folios también. ¿Sí? Entonces tenemos 20 instrumentos y 20 folios. Doy fe, ponen su firma y su sello opcional. Y ahí con eso ustedes ya cierran su protocolo a su cargo. Muy importante es de que ustedes vean de que acá dice en su artículo que el notario puede cerrar antes su protocolo si así lo desea. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ya no van a cartular en los meses de noviembre ni diciembre, perfectamente pueden cerrar su protocolo el 31 de octubre, ¿ya? Sin ningún problema. ¿Estamos? El siguiente, que es el índice. ¿En qué va a ser, en qué va a consistir el índice? Posterior a la razón de cierre se debe redactar el índice, el cual se va a elaborar en papel bond. ¿Sí? Acá les busqué una imagen que tuviera un fondo, porque si no, con el fondo blanco no me lo iban a poder ver, ¿verdad? Pero ¿qué va a contener nuestro índice? Y nuestro índice lo vamos a contener. Vean su artículo 15, por favor, de su código de notariado. ¿Sí? Todos a su código de notariado. Y nos ubicamos en nuestro artículo 15. Ahí vamos a encontrar que el índice del protocolo se extenderá en papel sellado del mismo valor del empleado. Recuérdense que acá dice eso porque nuestro código de notariado es de 1963. Entonces, en su momento solo se utilizaban hojas de papel español y se les daba un valor colocándole el timbre o el impuesto fiscal. Entonces se compraba el impuesto fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria y se colocaban a las hojas, ¿verdad? Y con eso se le daba ese valor. Ahora ya no. Ahora se paga el valor de
del instrumento, de las hojas de protocolo, cuando se compra el mismo, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros, y lo vamos a ver cuando veamos la hoja, o lo pudieron observar ustedes cuando hicieron su protocolo, que tenía a un costado del lado izquierdo un sello de la SAT. Entonces, eso quiere decir que ya se cancela el valor del mismo. Entonces, acá, cuando hablamos del índice, es en hojas de papel bond normal. Claro, sí hay que colocarle un impuesto, ¿verdad? Que aquí vamos a ver nosotros, ahorita que veamos el artículo 15, imprimen ustedes su índice con todo el contenido que vemos ahorita y ya le colocan un timbre de 50 centavos por cada hoja de su índice, ¿verdad? Veamos, pues, tenemos un timbre fiscal, ¿verdad? Yo creo que no les dije lo de los timbres, un timbre fiscal, ¿sí? Cuando se vea la parte de los impuestos, también vamos a recordar todo esto. Pero de una vez los voy diciendo para que ustedes de una vez vayan tomando nota y se les quede, ¿verdad? Tenemos el índice en el artículo 15, que el protocolo debe contener el número de orden del instrumento. Entonces, vean, pues acá está bien fácil porque entonces ustedes se meten a Word, ponen una tabla, insertan una tabla y entonces ya hacen sus columnas, ¿sí? ¿Cuántas columnas vamos a necesitar? Vamos a necesitar 5 columnas, ¿sí? Las columnas son las que van para abajo, ¿sí? Bueno, de forma, según la hoja, de forma vertical. La primer columna va a contener el número de orden del instrumento, ¿sí? El número de orden es escritura número 1, escritura número 2, escritura número 3, escritura número 4, etc. El lugar y fecha, ¿sí? Según su instrumento público también. No es cuestión de poner la fecha cuando ustedes están haciendo su índice, no. Aquí toda la información que van a colocar ustedes es de los instrumentos que ustedes van a autorizar. Entonces tenemos lugar y fecha, Guatemala, departamento de Guatemala, o Escuintla, departamento de Escuintla, Zacatepeques, Antigua Guatemala, departamento de Zacatepeques, en la fecha en la que ustedes autorizan su instrumento. Luego en la siguiente columna están los nombres de los otorgantes, ¿sí? Solo los nombres. Recuérdense que si ustedes hicieron una compra-venta y son 2 requerentes, otorgantes nada más, el nombre del vendedor y el nombre del contador, ¿verdad? Bueno. Luego tenemos el objetivo y entonces se coloca el nombre del contrato. Contrato de compraventa de bien inmueble, contrato de fracción de bien inmueble, contrato de donación de bien inmueble, contrato de un mutuo de garantía hipotecaria, contrato de arrendamiento, el contrato que ustedes autorizaron. Y el folio ese varía, depende de la cantidad de hojas. Pero esa foliación la vamos a hacer hasta el final, ¿verdad? Ya cuando ustedes están realizando su cierre del protocolo. ¿Por qué? Porque ahí es donde ustedes van viendo cuántos folios tienen o cuántas hojas. Porque recuérdense que un instrumento puede estar fraccionado únicamente en la parte de adelante de su hoja, en la parte anversa, ¿sí? Porque su hoja tiene anverso y reverso, ¿sí? De su hoja, supongamos. Vamos a ver, no tengo una hojita aquí. Su hoja tiene anverso y reverso, ¿verdad? Anverso y el reverso. Entonces, supongamos que su instrumento público está impreso o faccionado únicamente en la parte anversa. Entonces, ahí va el folio, en el folio 1, supongamos. Y su siguiente, su instrumento número 2 se faccionó en 3 hojas porque era una fracción de un bien inmueble y eran varios compradores, entonces fueron en 3 hojas. Entonces ahí ya se van sumando los folios. Quiere decir que su tercer instrumento va a llevar el folio 5, porque ya teníamos uno y tenemos 3 hojas del otro, entonces su tercer instrumento va en hoja 5, ¿verdad? Solo es cuestión de que los vayamos numerando. Ya cuando ustedes están haciendo su índice con sus hojas de protocolo todas en orden,
ya la van foliando para no confundirse y poder hacer esto, ¿verdad? Bueno. Ahí estamos. Eso estamos con lo del índice, ¿verdad? Cualquier duda que tengan del índice, recuérdense de su artículo número 15, por favor, de su código notariado. Tenemos luego lo referente a los atestados. ¿En qué consisten los atestados? Estos van a variar, ¿verdad? Yo le coloqué acá dentro de los atestados, no sé si recuerdan cuando hicieron su protocolo, ¿sí? Que tuvieron que conseguir esas hojitas, ¿verdad? Estos son los comprobantes que le emite a usted cada vez que usted entrega un testimonio especial. Recuerden que es un testimonio especial. Un testimonio especial es aquel que después de que usted autorizó un instrumento público, le saca copia, ¿verdad? A la hora que nosotros hablamos de los testimonios, está el primer testimonio, que es la copia que se lleva al registro general de la propiedad, y está el testimonio especial, que es la copia que se lleva al archivo general del protocolo. Ese testimonio especial, cada vez que usted entrega uno de cada instrumento que autorizó, le van a emitir un comprobante. Por favor, guardarlos todos, ¿sí? Todos se guardan, porque eso después usted los tiene que agregar dentro de sus atestados a la hora de que va a empastar su protocolo, ¿verdad? Bueno, espero que realmente recuerden todo esto cuando hicieron su protocolo, ¿verdad? Y si no, a desempolvar ese protocolo que hicieron en su momento cuando lo hayan hecho dentro de su semestre, a buscarlo. Y si no, pues aboquémonos a algún compañero o a algún notario que tengamos ahí a la mano donde vivimos y que nos pueda proporcionar su protocolo, ¿verdad? Para verlo, para que ustedes se recuerden, ¿verdad? De cómo funciona, cómo es realmente el protocolo. Aunque lo hayamos hecho en nuestro semestre, pero tal vez dejamos de estudiar mucho tiempo y ahorita estamos retomando los estudios, ya se nos olvidó, pues no importa, ¿verdad? Aquí estamos explicando cada una de esas partes y si ya perdimos nuestro protocolo o nos quedó feo o no lo hicimos bien, entonces podemos abocarnos a un notario de confianza que tengamos por ahí y pedirle un protocolo que nos lo muestre, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo qué son los atestados. También podemos agregar dentro de los atestados, por ejemplo, si autorizaron un matrimonio civil, recuérdense que los matrimonios civiles se tienen que protocolizar, entonces se protocoliza en su instrumento y si no lo incorpora dentro del mismo, se tiene que ir a los atestados, ¿verdad? Por ejemplo. O su compra de protocolo, compra de especies, etcétera. Bueno, ¿dónde está lo de los atestados? Los atestados lo tenemos en el fundamento legal, en el artículo 17 en el Código de Notariado, ¿sí? Ve, anoten ahí nuestro artículo 17 y tenemos que el notario agregará al final del tomo respectivo del protocolo los atestados referentes a los instrumentos que autorice, si no hubieran transcritos, y la constancia del pago a que se refiere el artículo 11 de esta ley. ¿Sí? Todo se guarda. Desde que usted compra su protocolo, apertura, sus testimonios especiales, los instrumentos que protocolizó, las razones de legalización que usted tomó, todo eso va para los atestados, ¿verdad? Nada se guarda, nada se tira, ¿verdad? Todo a guardar. Bueno, tenemos entonces el empastado. ¿Qué pasa con el empastado? El empastado nos indica la ley que el notario tiene 30 días para mandar a empastar su protocolo, ¿sí? Esto para su conservación, su protección, ¿verdad? De los mismos instrumentos. Recuérdense que ustedes están guardando los originales. Entonces, hay que conservarlos de una manera adecuada para que estos no se vayan a deteriorar, ¿verdad? Entonces, se manda a empastar y tenemos 30 días para hacer eso, ¿verdad?
Tenemos 30 días, cerramos el 31 de diciembre y todavía tenemos tiempo para hacer nuestro índice, para ordenar todo nuestro protocolo, nuestras hojas que vayan en orden, que no falte ninguno. Hacemos el índice, colocamos todos los atestados, ¿verdad? Y todo eso va al final, ¿sí? Bueno, acá les coloqué una forma o una idea de mandarnos a empastar, ¿sí? Eso lo tenemos en nuestro artículo 18 de nuestro Código de Notariado. Ese es el fundamento legal. ¿Estamos? Tenemos nuestro artículo 8 de nuestro Código de Notariado y tenemos el notario mandará empastar el protocolo dentro de los 30 días siguientes a su cierre, ¿verdad? Bueno, así no va corriendo después, ya les voy a decir por qué. Tenemos entonces, con eso creo que terminamos el tema del protocolo. La parte del contenido, formalidades, lo más importante, ¿verdad? Luego tenemos nosotros acá el depósito y guarda de nuestro protocolo, ¿sí? Bueno, porque es importante que nosotros reconozcamos en qué consiste ese depósito y guarda del protocolo. Resulta que nosotros somos simples depositarios de ese protocolo, ¿sí? A nosotros el Estado nos faculta para que podamos autorizar los instrumentos públicos y guardarlos, ¿verdad? Somos responsables de su cuidado y de su contenido. Sin embargo, estos no nos pertenecen a nosotros. Cada año nosotros podemos hacer la entrega de ese protocolo voluntariamente al Archivo General de Protocolos, si así lo deseamos, ¿verdad? Que porque yo soy muy descuidado, de que a cada rato me cambio de oficina, de etcétera, entonces lo podemos entregar, ¿verdad? De lo contrario, lo podemos nosotros guardar. Nosotros tenemos ahí la colección de todos nuestros protocolos, ¿verdad? Que autorizamos año con año, empastaditos y ahí bien guardados en un lugar donde no sea muy húmedo, no vaya a llover o no les vaya a pasar cualquier cosa, porque somos responsables de este cuidado, ¿verdad? Entonces, veamos, lo referente al depósito, acá tenemos, el notario no es propietario del protocolo, únicamente es depositario del mismo y es responsable de su conservación. Casos en que se deposita. Tenemos acá 5 casos en los que se puede depositar el protocolo. Tenemos el primero que es por ausencia del notario del país por un tiempo que no pase de un año, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa o cuál es el requisito? Cuando usted como notario va a salir del país y tiene su protocolo abierto, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos profesionales del derecho que no se dedican al notariado, ¿verdad? Entonces nunca aperturan su protocolo. Entonces ahí no hay ningún problema, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que si usted sí compra su protocolo, sí paga su derecho de apertura, automáticamente tiene que dar un aviso, ¿verdad? Entonces, en caso de que usted se vaya a ausentar 2 o 3 meses por protección de los instrumentos que usted guarda en su protocolo, usted debe depositarlo. Estos casos del depósito los vamos a encontrar a partir de nuestro artículo 26 de nuestro Código de Notariado. Ahí vean ustedes que van a encontrar todo lo referente a la guarda de su depósito y guarda de su protocolo. Cuando el notario se dé, ¿verdad? Responsable de su protocolo, como que él lo va a guardar, ¿verdad? Entonces el Archivo General de Protocolos le extiende a usted un formulario, usted lo llena indicando qué notario va a ser responsable de su protocolo mientras usted no está. ¿Sí? Bueno, eso lo encontramos en el artículo 27, ¿sí?
Por factor tiempo no lo vamos a leer, pero ahí les estoy dejando el fundamento para que ustedes lo lean y comprendan, ¿verdad? Es lo mismo, lo que yo les estoy diciendo es lo mismo que está en su código, ¿verdad? Es que está en la ley. ¿Qué pasa por ausencia del país por más de un año? Entonces ahí sí usted tiene que cerrar su protocolo, ¿verdad? Y entregarlo al Archivo General de Protocolos. Porque el tiempo que usted va a estar ausente del es más de uno. Y recuérdese que el protocolo debe cerrarse cada año. Entonces, por seguridad de los instrumentos que usted ya haya autorizado, este mismo usted lo debe dejar cerrado y entregarlo al Archivo General de Protocolos. Ese fundamento también está en nuestro artículo 27. ¿Sí? ¿Verdad? Bueno, lo único que estoy haciendo es, pero el contenido está ahí en el artículo 27. Tenemos entonces por inhabilitación. ¿Qué pasa con la inhabilitación de un notario? Resulta que cuando se inhabilita un notario, puede ser porque no cumplió con la entrega de sus testimonios especiales, ¿sí? Esto lo vamos a ver ahorita cuando veamos, eso está en su artículo 37 del Código Notarial. ¿Qué era lo que yo les estaba comentando? Pues resulta que cada vez que usted hace un instrumento público, usted tiene, sacamos 2 copias, ¿verdad? Para realizar el testimonio. Es la forma de expedir copias de nuestros instrumentos públicos que autorizamos. Entonces, el testimonio especial, usted está obligado o tiene, la ley nos dice en este artículo 37 del Código Notariado, le dice a usted, notario, que tiene 25 días hábiles para enviar ese testimonio especial. ¿Sí? Bueno. Si usted no envía su testimonio especial, pues le van a poner una multa de 25 quetzales por cada testimonio especial que usted no entregó en fecha, a partir de la fecha que tiene su instrumento público. Cada trimestre, ¿sí? Acá, dentro de ese mismo artículo indica que se debe entregar un aviso de los instrumentos públicos que usted autorizó en cada trimestre, ¿sí? Pero si a usted omite entregar ese aviso trimestral, automáticamente cae en un impedimento para ejercer el notariado porque usted no cumplió con los requisitos que establece la ley. Por lo tanto, usted va a quedar con una inhabilitación, ¿sí? Una inhabilitación. Entonces, a ese se refiere este caso. Tenemos por entrega voluntaria, que era el que yo les mencionaba al inicio. Si usted cierra su protocolo y lo quiere entregar porque usted, por cualquier circunstancia, usted no lo quiere guardar en su oficina, entonces lo puede entregar sin ningún problema. Y la última, que es por fallecimiento, ¿verdad? Esto por lo regular se le da un plazo, esto lo tienen, se le da un plazo para que los parientes del notario fallecido lo puedan entregar al Archivo General de Protocolo y si no, el mismo Archivo General de Protocolo lo manda a pedir, ¿verdad? Entonces, ahí no hay ningún problema. Veamos, ahí estamos con los del depósito y guarda de los protocolos. Garantías y principios que van a fundamentar esa guarda, ese depósito y guarda de su protocolo. Encontramos primero la permanencia documental en las relaciones jurídicas. ¿Por qué mencionamos la permanencia? Porque cuando hablamos de que usted conserva los originales, entonces nosotros manejamos esa permanencia documental como que cualquiera de los interesados o cualquier requerente o cualquier otorgante que se vio involucrado en su negocio jurídico o en la relación jurídica quiere una copia, usted
puede extender. Entonces, esa permanece ahí con el tiempo, ¿verdad? Incluso si extravían el testimonio que ellos se llevan, pueden pedir un segundo testimonio, ¿verdad? Entonces, a eso se va enfocado como esas garantías que van a fundamentar la guarda y depósito del protocolo como tal. Tenemos la garantía de ejecutoria de derechos, porque recordemos de que son públicos los documentos que usted autoriza para los interesados, con excepción, ¿verdad? Recuérdense que tenemos la excepción de publicidad de los instrumentos como el testamento o donación por causa de muerte. Tenemos la autenticidad de los documentos porque media vez es autorizado por usted, notario, automáticamente le da fe, seguridad y validez a ese instrumento que usted está autorizando. La publicidad de los derechos, que era lo que mencionábamos, de que se puede solicitar que se extienda otra copia, otro testimonio, con su respectiva excepción, ¿verdad? Bueno. Tenemos la reposición del protocolo, porque a todos nos puede pasar en algún momento de que o se nos extravía, pero esperemos que no, pero eso no puede pasar, no puede pasar. Por eso yo siempre les he dicho que se tiene que cuidar muy bien el protocolo. Por eso nos indican que el protocolo no sale del país, ¿verdad? No puede salir del país. Usted es el responsable de cuidar ese protocolo porque definitivamente, si estamos viendo que puede haber una reposición, pero eso no quiere decir que caiga en alguna responsabilidad, ¿verdad? Es todo un proceso judicial que se lleva a cabo. Entonces, hay que conservarlo muy bien. Pero si a pesar de ello en algún momento se nos extravió una hoja, entonces se puede reponer, ¿verdad? Dice, no obstante el cuidado y responsabilidad que debe tener un notario con sus protocolos, estos pueden perderse, destruirse o deteriorarse y sería necesario reponerlo, ¿verdad? Tenemos entonces, lo referente a la reposición, veamos, este lo encuentran, a ver, ubíquense en su artículo 90 del Código de Notariado, por favor. Nos vamos a nuestro artículo 90 y ahí ustedes pueden encontrar lo referente a la reposición de su protocolo, ¿verdad? Bueno, ahí está el trámite, qué es lo que pasa. Entonces, brevemente les voy a resumir lo que dice nuestros artículos, ¿verdad? Del artículo 90 hasta el artículo 97. Si usted perdió una hoja de protocolo, entonces debe poner una denuncia, ¿verdad? A la Policía Nacional Civil o al Ministerio Público del extravío de la hoja. Y posteriormente a eso, debe iniciar un trámite judicial. Este se presenta en el juzgado de primera instancia civil, en lo que usted va a interponer y va a indicar del extravío de esa hoja de protocolo o varias hojas de protocolo, o en su momento un protocolo completo, que espero que no les pase, y la reposición del mismo, ¿verdad? La ventaja está que, como recuérdense que nosotros ya entregamos testimonios especiales, entonces tendríamos que solicitar una certificación de esos testimonios especiales al registro, al Archivo General de Protocolos. Ellos nos los dan y ellos nos lo dan y esos nos sirven como prueba para poder reponer los originales que extraviamos, ¿verdad? Bueno, todo eso está aquí, ¿verdad? Dentro de su artículo del 90 al artículo 97. Tenemos posterior a ello la inspección y revisión de su protocolo.
¿Sí? Bueno, cuando hablamos de la inspección y revisión del protocolo, esta se lleva a cabo por la institución del Archivo General de Protocolos, ¿sí? Esta es cada año. Le notifican a usted la fecha y la hora en la que usted debe acudir al Archivo General de Protocolos con su protocolo respectivo del año, ¿verdad? Por lo regular es con el del año anterior, ¿verdad? Supongamos que ahorita les notifican a ustedes mañana 25 de julio del 2022, les notifican de su inspección y revisión del protocolo a su cargo correspondiente al año 2021. Entonces usted ya llega con su protocolo ya empastadito, ¿verdad? Ya con todas las formalidades que el mismo conlleva y se presenta al Archivo General de Protocolos con su carnet de colegiado activo, con su sello, ¿verdad? Y ahí le revisan que todo lo que usted haya autorizado, todos sus instrumentos públicos hayan sido redactados y cumplan con las formalidades y requisitos que cada instrumento requiere según el mismo, ¿verdad? El contenido del mismo. Vamos a encontrar que se establecen 3 clases de inspección del protocolo. Estas vamos a encontrar en sus artículos, por favor, en sus artículos del 85, no, del 84 al 89, ¿sí? De su código de notariado, ¿verdad? Anoten ahí. Vayan a su código y si no tienen su código a la mano, anótenlo ahí en su cuaderno o en sus hojas donde están llevando su curso. Qué artículos, ¿verdad? Para que después ustedes puedan tener un repaso y ya puedan ustedes fundamentar lo que nosotros estamos viendo acá. Tenemos la inspección ordinaria, extraordinaria y la especial, ¿sí? Pues aquí, a eso también lo encuentran ahí en esos artículos que nosotros vimos ahorita, ¿verdad? Se los voy a resumir, ¿verdad? Por cuestión de tiempo. Ya nos quedan unos minutitos. La ordinaria es la que se hace cada año, el ejemplo que yo les puse, ¿verdad? Les notifican de que le van a inspeccionar y revisar su protocolo del año anterior. Punto. Pero hay inspecciones extraordinarias, ¿verdad? Por ejemplo, que en algún momento usted falló o cometió algún error insubsanable dentro de su protocolo, entonces el Archivo General de Protocolos está obligado a remitir ese error o esa falta a la Corte Suprema de Justicia. Entonces ya la Corte de Suprema Justicia luego a usted le notifica para que usted se le realiza una inspección y revisión del protocolo con el error, ¿verdad? O con el inconveniente para que usted lo exponga, ¿verdad? Esa es una extraordinaria. Y está la especial, que también está ahí en nuestro código notariado, y esa es en caso de una averiguación sumaria, ¿verdad? Por algún delito que se haya cometido en alguno de sus instrumentos públicos, ¿verdad? Ya vamos a ver eso más adelante en qué incurre, qué tipo de delito se puede incurrir a la hora de tener una falsedad, tanto material como ideológica, se recordarán ustedes, dentro de los instrumentos públicos que ustedes autorizan, ¿verdad? Entonces, siempre se les recomienda mucho cuidado y mucha precaución a la hora de autorizar sus instrumentos públicos. Muy requeridos por la voluntad de las partes puede ser, pero ustedes son los que están dándole forma y legalidad a ese instrumento, ¿verdad? Entonces, recordemos que al final la responsabilidad es únicamente de ustedes, ¿sí? Bueno, entonces para la próxima semana tenemos acá que vamos a ver el tema de la organización legal del notario, ¿verdad? Para que ustedes puedan leer un poco la fe pública, ¿sí? La fe pública, clases de fe pública.
Y tenemos lo referente a, acá está, el documento y el instrumento público. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a ver nosotros la próxima semana, jóvenes. Entonces, como siempre, les encargo la lectura previa. Bibliografía, hay mucha bibliografía guatemalteca referente al derecho notarial, ¿verdad? Sus leyes, ¿verdad? Definitivamente. Si pueden tener la ley de colegiación profesional para el próximo fin de semana, pues también queda perfecto porque vamos a ver ciertos artículos por ahí. Y su código notariado que no puede faltar. Y los programas, como les indico, los pueden solicitar con la secretaría de su sede para que se los puedan proporcionar y a ustedes, pues, saber los contenidos, prepararse un poquito mejor, ¿verdad? Entonces, ha sido un gusto estar con ustedes esta semana número 2. Han aprendido bastante y los veo el próximo fin de semana. Que tengan una feliz noche.